Hola alumnos de la Foránea 30, bienvenidos a su aula digital. Soy el maestro Israel Gómez de Ciencias del tercer grado y les voy a explicar lo que vamos a realizar en el proyecto número 15. Nuestro aprendizaje esperado es identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos. Explica las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición y de transferencia de electrones. Identifica que las propiedades de los materiales se explican mediante su estructura. Nuestro tema es enlaces químicos. Pues bueno, un enlace químico es la fuerza que mantiene a los átomos unidos en los compuestos. Estas fuerzas son de tipo electromagnético y pueden ser de distintos tipos y valores. La energía necesaria para romper un enlace se conoce como energía de enlace. Cuando se produce un enlace, los átomos no cambian. Por ejemplo, al formar agua, los hidrógenos siguen siendo hidrógenos y el oxígeno es siempre oxígeno. Son los electrones de los hidrógenos los que se comparten con el oxígeno y viceversa. Tipos de enlaces químicos. Dependiendo de la configuración electrónica de los átomos y de su afinidad por los electrones, tenemos diferentes tipos de enlaces. Enlace iónico, los electrones de un átomo se transfieren a otro átomo. Enlace covalente, los electrones entre los átomos se comparten. Pues bueno, van a tener que ver, muchachos, el video que va a estar en la presentación que van a tener del proyecto 15, porque eso les ayuda a clarificar un poquito cómo es que se dan los enlaces entre los átomos. Nada más importante, el video hay que verlo hasta el minuto 8. Pues bien, el enlace iónico es la unión que se realiza entre elementos cargados eléctricamente, es decir, con cargas opuestas. Este tipo de enlaces ocurre generalmente entre elementos de tipo metal y no metal. Esa es la principal característica de este enlace. Este tipo de enlace los átomos transfieren electrones completamente, pudiendo ser uno o más electrones los que se transfieren. En este proceso de transferencia de electrones se forman iones. El átomo que pierde electrones queda cargado positivamente y se llama catión, y el átomo que gana electrones queda cargado negativamente y se llama anión. Ambos iones adquieren la configuración de un gas noble, es decir, ambos tienden a tener en una capa, o más bien en su capa más externa, en el caso de los no metales, pues bueno, 8 electrones, y en el caso de los metales, pues bueno, perder esos pocos electrones que tienen en la capa más externa para poder quedarse con una capa llena. El enlace covalente. Las reacciones entre dos átomos no metales se producen obviamente enlaces covalentes. Este tipo de enlace se produce cuando existe una electronegatividad polar. Se forma cuando la diferencia de electronegatividad no es suficiente grande como para que se efectúe transferencia de electrones, como es el caso del iónico. Entonces los átomos comparten uno o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital denominado orbital molecular. Los enlaces covalentes, pues bueno, existen dos tipos, que son los polares y los no polares. La única diferencia entre estos dos es, por ejemplo, los enlaces polares son átomos no metálicos, pero que son distintos, como es el caso de CH4, que es el metano, y los no polares normalmente son moléculas de los mismos átomos, como el caso del cloro gaseoso, Cl2. Los enlaces polares covalentes ocurren porque un átomo tiene mayor afinidad hacia los electrones que el otro, como es el caso de la molécula del agua. Los enlaces no polares tienen una atracción hacia los electrones. Los electrones que se enlazan son igualmente compartidos por los dos átomos y se forma un enlace covalente no polar. Es decir, básicamente es una molécula que no tiene polaridad. Siempre quedan dos átomos del mismo elemento se enlazan, se forma un enlace no polar. Ya les mencionaba el caso del cloro gaseoso, como es el hidrógeno, la molécula de hidrógeno gaseoso, el nitrógeno gaseoso, y puede ser también, por ejemplo, el que respiramos, O2 como oxígeno gaseoso. Existen tres tipos de enlaces también por el tipo de enlace. Esto es por la cantidad de pares de electrones que se comparten, como el caso del enlace sencillo, solo comparte un solo par de electrones, y según la estructura de Lewis, pues bueno, esa rayita significaría dos pares de electrones que se comparten. En el enlace doble, pues bueno, su nombre lo dice, son dos pares de electrones los que se comparten, y el enlace triple son tres pares de electrones los que se comparten. Esto lo vamos a ver después en clase con más detalle, y les voy a explicar por qué es que se ponen las rayitas. Pues bueno, una vez explicado esto, vamos a ir a la actividad, lo que van a realizar. Dice, lea la situación inicial del apartado, comenzamos.
de la página 137 de tu libro de texto y contesta lo que se te pida en el cuaderno. Para ello necesitarás investigar ya sea en tu libro o en internet. En la actividad 2 dice: lee de la página 138-142 de tu libro de texto e identifica en los subtemas enlace covalente y enlace iónico las características de cada tipo de enlace. En el libro específicamente van a encontrar que en el enlace covalente van a encontrar únicamente 4 características, que son las que van a anotar ahí, mientras que en el enlace iónico en el libro van a encontrar 6 características y son las que van a anotar. Bien, nuestra actividad 3 dice: contesta en tu cuaderno la actividad que está al final de la página 143. Solo pon cuidado en ver primero el video tutorial y o estar en la clase virtual, ya que esta actividad requiere que conozcas cómo se elaboran las estructuras de Lewis trabajadas desde el proyecto anterior, y se requiere que entiendas las explicaciones del profesor. Básicamente en esta actividad, pues bueno, lo primero es que tú identifiques de todas esas moléculas que están ahí, qué tipo de enlace tienen, si es enlace iónico o enlace covalente. Y pues bueno, para ello tendrás que identificar los elementos que la componen, de qué tipo son, si son metales o no metales. Recuerda que en el caso de que sea enlace iónico es porque es un elemento no metal con otro elemento metal. Y si es un covalente, los dos elementos que lo conforman serían del tipo no metales. Recordando, en la tabla periódica que tienes al final del libro, pues bueno, puedes identificar qué tipo de elemento es. Si es metal o es no metal. Recuerda que hay muchos tipos de metales en la tabla, pero bueno, en fin, son metales, y los no metales pues son poquitos, están del lado izquierdo, y pues así podrás identificar fácilmente qué tipo de enlace posee. Te dejo igual, como siempre, el link del libro de texto que está de manera electrónica, y eso serían las actividades que requerirías para la asignatura de ciencias. Bien, para nuestro proyecto integrador, como en este caso la asignatura generadora fue español, pues bueno, a ciencias le tocó las partes de la autobiografía. Esta información, pues bueno, fue proporcionada por el maestro de español, donde ustedes tienen que poner mucho cuidado en que su autobiografía, pues bueno, tenga las partes que están enlistadas ahí, como es un título y un epígrafe. Entendamos que el epígrafe puede ser como un subtítulo, dando alusión a de qué va a tratar tu biografía, o bien una frase que sea tuya, pues algo muy característico de ti. Bueno, después una justificación, es decir, por qué estás haciendo tu biografía. Después una pequeña introducción, lugar y fecha de nacimiento, vas a tener que hablar de ello, hablar acerca de tu infancia, quiénes son tus padres, quién es tu familia, qué aficiones tienes, qué costumbres, qué tipos de sentimientos son los que mayormente predominan en tu persona, descripción de tu casa, qué paseos has hecho, cómo es tu ciudad, tu pueblo, o si conoces otros lugares. Debe de haber una selección de hechos y acontecimientos sobresalientes o que quieres comunicar, si has hecho lectura, si has hecho viajes otra vez, si te has enamorado alguna vez incluso, qué amigos tienes, cómo son tus maestros, cómo es tu escuela, cuál es la idea que tienes de ella, y otros personajes en torno a tu vida. Al final debes de tener un cierre, un párrafo donde tú cierres todas esas ideas de las cuales tú hablaste, que aprendiste hasta ahorita, qué es lo que tú piensas, qué es lo más importante para ti en tu vida, qué metas tienes, qué sueños y qué te espera en un futuro. Entonces eso es lo que básicamente debe de tener tu autobiografía. Entonces bueno, hasta aquí con lo que yo les voy a pedir, y pues bueno, por su atención muchas gracias, nos vemos la próxima.